Buenas tardes, estimados estudiantes. En este video voy a dar resolución a la actividad que hicimos en el taller de reforzamiento para aquellos que no pudieron estar presentes, para que puedan apoyar ahí su estudio. Recordemos que en la evaluación que vamos a tener las semanas siguientes, el contenido principal a evaluar es la probabilidad condicionada. Y para comprender la probabilidad condicionada en todos sus aspectos y de manera integral, usted va a necesitar comprender la probabilidad condicional utilizando los siguientes conceptos. En primer lugar, usted necesita comprender algo que ya estudiamos el año pasado, que fue la regla de Laplace, que es aquella que me permitía calcular probabilidades, ya sea probabilidades clásicas o probabilidades condicionadas, contando la cantidad de casos favorables y la cantidad de casos totales en un experimento aleatorio. Espérenme, voy a bajar aquí un poquito la música. También necesito comprender el concepto de probabilidad condicionada, o sea, cómo se resuelven problemas de probabilidad condicionada. Ahí es muy importante que yo sepa identificar lo que me están preguntando y la condición que me imponen. También es importante que usted pueda calcular probabilidades condicionadas utilizando diagramas de Venn y tablas de contingencia. Y finalmente, probablemente el que es el concepto más importante de esta unidad, que es el teorema de Bayes, que es aquel que me permite calcular probabilidades inversas. Entonces, en esta actividad de reforzamiento y en el video vamos a estar repasando todos estos conceptos que son claves a la hora de poder trabajar con probabilidades condicionadas. Entonces, vamos a partir por el concepto más elemental, que es la regla de Laplace. Entonces me voy a ir hacia acá, ¿ya? Y vamos a explicar esta regla de Laplace o recordarla con un pequeño ejemplo. Recuerden, la regla de Laplace lo que me dice es que la probabilidad de que ocurra cierto evento se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra A, que es un evento de un experimento aleatorio, se calcula como la división entre los casos favorables divididos entre los casos totales. Entonces, para poder encontrar los casos favorables y los casos totales, primero yo tengo que tener claro cuál es el experimento aleatorio que estoy estudiando y también otro concepto que es el espacio muestral. Entonces vamos a aplicar esto con un breve ejemplo. Supongamos que usted está trabajando con una ruleta y usted la gira, pero esta ruleta tiene números del 1 al 8. Entonces vamos a poner, se gira una ruleta del 1 al 8. Entonces, ese es el experimento aleatorio con el que yo estoy trabajando y lo primero que yo debo tener claro para poder trabajar con este artefacto aleatorio es saber cuál es el espacio muestral, que lo denotábamos con la letra omega. Recuerde que el espacio muestral son todos los resultados posibles, entonces si yo estoy trabajando con una ruleta del 1 al 8, todos los resultados posibles serían los números del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 8. Importante, si a usted le cuesta inicialmente trabajar con las probabilidades, es muy importante que usted haga una lista de los casos totales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre lo que ustedes ya han estudiado y lo que nosotros vamos a estudiar ahora? Bueno, lo que usted ya ha estudiado es lo que se llama la probabilidad clásica. En la probabilidad clásica, el tipo de preguntas que a ti te hacen es simplemente calcular la probabilidad de que ocurra algo. Por ejemplo, podríamos pensar en calcular que la probabilidad de que al girar esta ruleta el resultado sea un número primo. Entonces, la clave de la probabilidad clásica es que el espacio muestral es el mismo del experimento. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que me salga un número primo, entonces lo primero que debo hacer es contar los casos totales y los casos favorables para poder luego hacer la fracción. En este caso los casos totales de la ruleta serían 8, porque son los números del 1 al 8, pero los casos favorables son solo aquellos en que me toca un número primo. Los números primos son los que solo se pueden dividir por sí mismos y 1, serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, la probabilidad clásica de que me salga un número primo sería simplemente 4 entre 8,
que si usted lo simplifica entre 4, le va a dar exactamente 1 de 2, un medio, ¿sí? Pero también está la probabilidad condicionada, y esa es la que a nosotros nos interesa. En la probabilidad condicionada, también te pueden preguntar cuál es la probabilidad de que salga un número primo. Pero ahora esta probabilidad va a estar sujeta a una condición. O sea, a ti te van a preguntar la probabilidad de que te salga primo, dado que o sabiendo que, por ejemplo, el resultado fue mayor que 3. Por ejemplo, tú podrías saber calcular la probabilidad de que al girar la ruleta te salga primo, pero vino alguien y ya te dijo, oye, el resultado fue mayor que 3. Entonces lo que va a pasar ahí es que esa nueva información lo que va a hacer es modificarte el espacio muestral, porque como a ti te están aportando nueva información, ya no todos los casos van a ser válidos. Entonces, ¿cómo se trabaja en este caso? Como la condición es que en la ruleta ya te salió un número mayor que 3, esta sería la condición. La condición siempre se anota en el segundo espacio. Entonces tú puedes descartar todos aquellos que no cumplan la condición. Y todos los números que no son mayores que 3 serían el 1, se descarta, el 2 se descarta y el 3 también, porque son números mayores que 3. Entonces si tú te fijas acá, el nuevo espacio muestral van a ser solo los números del 4 al 8, porque eso es lo que te está diciendo la nueva información. Entonces ahora en vez de tener los 8 casos totales, tú solo vas a tener 5 casos totales. Entonces uso la regla de Laplace, pero en este nuevo espacio muestral. Y de esos, como yo quiero saber la probabilidad de que me salga primo, me voy a quedar en el nuevo espacio muestral solo con los que son primos, que serían el 5 y el 7. Entonces en este caso la probabilidad sería 2 entre 5. Como se puede observar, cuando a ti te imponen una condición, las probabilidades van cambiando porque se cambia el espacio muestral y eso hace que cambien tanto los casos favorables como los casos totales. Ese sería el preliminar, o sea, lo que usted debe manejar, la regla de Laplace. Vámonos ahora a los ejemplos que aparecen acá en el taller de reforzamiento. Y en el primero dice, si se gira una ruleta, bueno, es similar al que ya apliqué, con los números del 1 al 15. ¿Cuál es la probabilidad de que se detenga en un número primo si se sabe que se detuvo en un número mayor a 6? Entonces, primer paso acá, siempre el primer paso es sacar el espacio muestral original del experimento. Entonces, como estás girando una ruleta del 1 al 15, tu espacio muestral son todos los números del 1 al 15. Yo los voy a escribir, aunque sea un poco latero, no importa, si a usted le cuesta, escríbalo, porque si usted lo hace, nunca se va a equivocar. Entonces, voy a dejar escritos los números del 1 al 15. Ahí están. Ese sería mi espacio muestral. Ese es mi espacio muestral sin que yo sepa nada. Pero resulta que a mí me están preguntando la probabilidad de que ocurra algo sabiendo que ya ocurrió otra cosa. Entonces, el segundo paso va a ser, en este caso, expresar la probabilidad en notación matemática para poder descartar aquellos casos que no cumplen la condición. Entonces, descartar casos que no cumplen. Entonces, para eso yo primero debo saber cuál es la condicional o cuál es la condición. La probabilidad condicional siempre se anota en este formato. Se anota la probabilidad y dentro del paréntesis de la probabilidad van dos cosas. En el primer espacio se pone lo que yo quiero calcular la probabilidad. En este caso yo quiero saber cuál es la probabilidad que se detenga en un número primo. Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad que se detenga en un primo, dado que se detuvo en un número mayor a 6. Lo que yo ya sé que se cumplió, a eso se le llama la condición. Entonces yo quiero calcular la probabilidad que sea primo, pero sabiendo que se detuvo en un número mayor a 6. Esta es la condicional o la condición. Y esta es importante porque esa va a ser la que me va a permitir descartar los casos que no cumplen la condición. Entonces, como yo ya sé que el número fue mayor que 6, debo descartar todos aquellos números que no sean mayores que 6. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, mi nuevo espacio muestral va a estar formado solo por los números desde el 7 al 15. Y eso me da a entender que yo ya no tengo los 15 casos totales, sino que ahora tengo 9 casos totales, si es que yo los cuento. O sea, mi probabilidad va a ir dividida entre 9. Y ahora,
como yo quiero saber la probabilidad, voy al tercer paso, que es simplemente calcular la probabilidad. Entonces, paso 3, calcular la probabilidad. ¿Qué es lo que yo debo buscar? Ya tengo los casos totales, entonces debo buscar los casos favorables. Y los casos favorables se buscan donde mismo yo tengo los casos totales. En este caso los casos favorables son aquellos números que son primos, porque eso es lo que yo estoy calculando. Entonces aquí tendría el 7, el 11 y el 13. Por lo tanto, la probabilidad serían 3 casos favorables de un total de 9. Y si usted simplifica aquello, eso le va a dar un tercio. Esa sería entonces la probabilidad que me salga primo, sabiendo que el resultado fue mayor que 6. Por lo tanto, lo más importante es poder identificar la condición que me están imponiendo. Vamos con la pregunta B. Otro caso similar. En la pregunta B dice que en una rifa se vendieron todos los números del 1 al 25, pero por un error se anotó los números del 1 al 10 dos veces. Entonces, primer paso, sacar el espacio muestral. El espacio muestral de este experimento, yo tengo que tener aquí buena comprensión de lectura, serían todos los números del 1 al 25, pero por error los números del 1 al 10 hay que anotarlos dos veces. Entonces tu espacio muestral se vería así: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente. Anótelo si es que a usted le cuesta, y si usted ya puede calcular las probabilidades de manera rápida y mental, no es necesario hacer esta lista, pero si usted se quiere asegurar, haga la lista. Entonces aquí tengo primero los números del 1 al 10 y este espacio muestral continúa, solo que ahora los números están una vez: 11, 12, 13, etcétera, hasta finalmente llegar al número 25, que es donde termina la rifa. Ya, aquí me equivoqué. 19, 20, 21. Es una lata, pero es muy importante hacerla. 22, 23, 24 y 25. Ese sería el espacio muestral de mi experimento aleatorio. Ahora bien, ahora que ya tengo el primer paso, ahora me voy a identificar la condición. A mí me están pidiendo la probabilidad de que ocurra algo sabiendo que ya pasó otra cosa. Entonces, ¿cuál es la condición que me imponen en este caso? En este caso, la condición es que el número sorteado, lo que ya se sabe, es que fue menor o igual a 15. Entonces, todos los números que son menores o igual a 15 son los que a mí me sirven, y los que no son los que yo voy a descartar. Entonces, debo descartar desde el 16 en adelante, porque yo ya sé que el número fue menor o igual a 15. Entonces, con eso, yo ahora me voy al tercer paso, ya que sería calcular la probabilidad de lo que me están pidiendo. Y para eso voy a necesitar los casos favorables y los casos totales. Ahora voy a calcular la probabilidad. ¿Qué es lo que me están preguntando? La probabilidad de que el ganador esté entre 1 y 10. Esto yo lo puedo resumir así: entre 1 y 10, dado que el número sorteado fue menor o igual a 15. Entonces ahí menor o igual a 15. Entonces, vamos a ver cuántos casos totales tengo. Como usted puede apreciar acá, los casos disponibles son los números del 1 al 15, pero como del 1 al 10 están repetidos dos veces, en total yo tengo 25 casos, si los cuento son 25, y de esos solo me debo quedar con aquellos que están entre 1 y 10, o sea, los casos favorables son todos estos numeritos que yo voy a destacar acá, del 1 al 10, o sea, tengo 20 casos favorables, o sea, la probabilidad sería 20 entre 25, y si simplifico entre 5, eso me va a dar 4 de 5. Esa sería la probabilidad. Vamos con la pregunta C. Dice, si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 sellos si en la primera moneda salió sello? Entonces ya no vamos a detallar tanto los pasos. El primer paso es hacer el espacio muestral. Entonces cuando usted lanza 3 monedas, hay que ver todas las combinaciones con 3 monedas. Entonces la más simple sería cara, cara, cara. Y después voy variando: cara, cara, sello, cara, sello, cara, cara, sello, sello. Y ahora los que empiezan con sello: sello, cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara, y finalmente sello, sello, sello. Tienen que haber 8 casos porque son 3 monedas. Sería 2 por 2 por 2, 8. Entonces ya tengo el espacio muestral. Ahora veo la condición. La condición, o sea, lo que yo ya sé que ocurrió, es que en la primera salió sello.
Entonces, eso a mí me va a permitir descartar aquellos casos que no cumplen la condición. ¿Cuáles son los casos en que la primera no me salió sello? Sería este que se va, ahí con azul, este se va, este también porque empieza con cara, este empieza con cara y este empieza con cara. O sea, el nuevo espacio muestral va a estar formado únicamente por esos 4 casos que están ahí que comienzan con 6. Entonces ahora me voy a calcular la probabilidad. La anoto en formato matemático, esto es muy importante. ¿Qué me están preguntando? La probabilidad de que me salgan 3 sellos. Entonces lo puedo abreviar así, 3 sellos. Dado que en la primera moneda salió sello. Entonces voy a poner primera, salió sello. Usted lo abrevia como usted quiere. Lo importante es que usted se entienda y que yo le entienda. Entonces, como ya sabemos, me quedan 4 casos disponibles en que en la primera salió sello. Y de esos hay un solo caso en el cual me salen 3 sellos, porque sería sello, sello, sello. O sea, aquí la probabilidad sería 1 de 4. Si yo te hubiera preguntado la probabilidad clásica, que es probabilidad que te salgan 3 sellos, ahí no habría condición, entonces los casos totales serían 8 y los favorables también serían 1, 1 de 8. ¿Ya? Finalmente, pregunta D. Dice, se lanzan 2 dados y se suman los puntajes, pero un dado es de 4 caras y está numerado correlativamente desde el 3 al 6 y el otro es un dado común, o sea de 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un divisor de 12 sabiendo que la suma fue par? Aquí, tal como yo le expliqué en clase, cada vez que usted trabaje con 2 dados y haga alguna operación entre esos dados, lo que conviene es hacer una tabla de doble entrada donde yo voy a dibujar los dados o anotar los resultados de los dados para luego combinarlos de acuerdo a la operación que me pide. Entonces tengo un dado que es de 4 caras, pero está numerado del 3 al 6. Ese lo voy a hacer hacia abajo. 3, 4, 5 y 6. Y el otro es un dado normal, o sea del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y qué debo hacer con esos? Sumar los puntajes. ¿Por qué me conviene ver así el espacio muestral? Porque para ver todas las combinaciones, entonces es mucho más fácil tener los resultados así para poder explorar lo que sucede. Entonces vamos a completar primero la tabla. La tabla, al sumar los dados, te va a quedar algo así. 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Y ahí usted ya puede ir identificando el patrón, ¿no? La cosa es que esta tablita se completa sumando los dados. Usted lo hace lo más rápido que pueda, sin equivocarse. Ahí yo me voy a tardar nada en hacerla. Esa sería la tabla que me permite combinar y sumar ambos dados. Ahora, si no hubiera ninguna condición, mis casos totales serían 24, porque son 6 a lo ancho, combinados con 4 a lo largo, 6 por 4, 24. Pero, como a mí me están pidiendo una probabilidad condicionada, entonces ahora debo anotarla en formato matemático. Yo quiero saber la probabilidad de que en la suma yo obtenga un divisor de 12. Recuerde que los divisores son aquellos que al dividir el número me da exacto, dado que o sabiendo que la suma fue par. Entonces mi condición es que yo solo voy a trabajar con aquellos resultados donde la suma fue par. Entonces voy a descartar todos aquellos que no cumplan la condición. Entonces se me van estos porque son impares, se me van estos porque son impares, se van y se van. Entonces aquí yo me quedé solo en el espacio muestral con aquellos resultados donde la suma fue par. Entonces eso me permite rápidamente saber cuáles serían los casos totales, sabiendo que la suma fue par. Los cuentos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casos totales, o sea la mitad de los 24 originales. O sea, ya sé que mi probabilidad va partido en 12. Y ahora debo ver cuál de esos números que están ahí son divisores de 12. O sea que si el 12 yo lo divido entre alguno de esos números me da un resultado exacto. En este caso los divisores de 12 son el 4, el 6, o sea aquí ya llevo esos. El 8 no es divisor de 12, entonces no me sirve. El 10 tampoco. Y el 12 también es divisor de 12. O sea, hay 5 casos favorables a lo que me están preguntando. Por lo tanto, la probabilidad sería 5 entre 12. Eso sería lo que usted debe saber como mínimo para la evaluación. Resolver problemas de probabilidad condicionada, pero
cuando yo debo contar casos favorables y casos totales, porque son el fundamento de todo lo demás. Vamos a tomar una pausa y nos vamos a ir al tema 2. En el tema 2, lo que me están pidiendo es que yo trabaje el concepto de probabilidad condicional, pero a partir de diagramas de Venn. Entonces vamos a leer primero el enunciado de esta situación. Dice, para organizar una actividad en un matrimonio, se consultó a las 150 personas que habían confirmado asistencia si conocían a la novia o al novio. Los resultados fueron los siguientes. 80 invitados conocían a ambos, 10 conocían solo a la novia y 130 conocían al novio. Entonces, lo primero que me solicitan es que yo realice un diagrama de Venn en el cual pueda organizar la información que me están entregando acá. Entonces, primero debo conocer que hay un total de 150 personas y recordar que es un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn lo que a mí me permite es organizar la información en conjuntos para poder saber de manera exacta qué cantidad de casos cumplen o no determinada condición. Se suelen utilizar cuando en un mismo experimento yo tengo una o más condiciones. Entonces el diagrama de Venn es un rectangulito, ahí está, en el cual yo voy a dibujar dos círculos. En este caso, un círculo va a representar a la gente que conoce a la novia y otro círculo va a representar a la gente que conoce al novio. Ahí los voy a hacer ahí. Entonces, vamos a poner en un circulito a los que conocen a la novia, lo voy a indicar acá, y en otro circulito a los que conocen al novio. Y afuera de los circulitos van los que no conocen a ninguno. Porque en una boda podría ser que haya gente que no conozca a ninguno de los dos. Entonces, vamos ahora a clasificar la información. Siempre me conviene partir con aquellos elementos que cumplen ambas condiciones. Entonces acá me dice que había 80 personas que conocían a ambos. Entonces primero a esas 80 que conocen a ambos yo la voy a ubicar acá en el centro del diagrama, en la intersección, porque son los que cumplen ambas. También te dicen que 10 conocían solo a la novia, y esta palabra es clave porque solo a la novia significa que van en la sección donde no se intersectan con los que conocen al novio, pero sí van dentro del círculo. Entonces hay 10 personas que conocen solo a la novia. Y ahí después me dicen que hay 130 que conocían al novio. Pero aquí está la clave. Conocían al novio también incluye a aquellos que conocen al novio y a la vez conocen a la novia. Entonces estos 80 que yo ya puse en la intersección ya están considerados en estos 130 que conocían al novio. Por lo tanto, ¿cuántos me faltan? Que serían los que solo conocen al novio. Sería lo que me falta para llegar a 130, que serían 50. Entonces ahí sí, si usted observa, dentro del círculo del novio están los 130. Ahora veo, ¿cuántos llevo? Llevo 130, más los 10 que solo conocían a la novia, llevo 140. Pero eran 150 en total. Entonces me faltan 10 y esos serían los que no conocen a ninguno de los dos. Y ahí tengo mis 150 invitados. Esa sería la primera parte de este tipo de problemas. Ahora que ya tengo el diagrama, me puedo ir a la segunda parte. Dice, si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que conozca al novio si se sabe que conoce a la novia? Entonces una probabilidad condicionada. Debo anotar probabilidad de que conozca al novio. Eso sería lo que yo quiero saber, dado que conoce a la novia. Eso es lo que yo ya sé, o sea, es mi condición. Y aquí es súper sencillo darse cuenta cuál sería la probabilidad. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que mi invitado conoce a la novia, entonces voy a utilizar como espacio muestral solo aquellos que conocen a la novia. Entonces, ¿cuáles son los que conocen a la novia? Los que están en este circulito de acá. Esos son los que conocen a la novia. O sea, tengo a 90 en total que conocen a la novia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo decir yo? A ver, mis casos totales serían 90. Pero yo necesito saber la probabilidad de que conozca al novio. Entonces debo ver dentro de esos 90 cuáles son los que conocen al novio. Y en este caso son los que conocen a ambos. O sea, 80. Sería 80 de 90.
Y si lo simplifico por 10, me quedaría 8 novenos. Esa sería la probabilidad de que conozca al novio, dado que ya conoce a la novia. Vamos entonces con la C. En la C una pregunta similar, pero ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que no conozca a ninguno si se sabe que no conoce a la novia? Entonces, primero anoto la probabilidad en formato condicional. Sería probabilidad que no conozca a ninguno sabiendo que no conoce a la novia. Entonces le voy a poner no novia. Entonces ahora voy a ir a mi diagrama y voy a decir, a ver, ahora a mí me sirven todos aquellos que no conocen a la novia. Entonces con mi destacador o con mi lápiz voy a decir, a ver, ¿y quiénes serían los que no conocen a la novia? Serían los que solo conocen al novio, más los que están afuera, que no conocen a ninguno. Entonces ahora mi espacio muestral son todos los que están fuera del círculo de la novia, o sea, los que estoy destacando en verde. Por lo tanto, en total, ¿cuántos casos tengo? En total yo tengo ahí 50 más 10, 60 casos totales. Esos son los que no conocen a la novia. Por lo tanto, mi probabilidad va partida en 60. Y ahora, de esos 60, ¿cuántos no conocen a ninguno de los dos? Esos serían los favorables, serían 10. 10 de 60, que simplificado me da un sexto. Esa sería la respuesta en la pregunta C. Vámonos a la última. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que conozca a la novia si se sabe que conoce al novio? Entonces, nuevamente, anoto el formato. Probabilidad de novia dado que conoce al novio. Y acá, ojo, esta pregunta es muy similar a la de arriba, pero está al revés. Es la probabilidad inversa. Pero eso no significa que sea lo mismo. Entonces, si ahora mi condición es que conoce al novio, solo debo usar como espacio muestral aquellos que conocen al novio, que serían los que están... Oh, me equivoqué acá de circulito. Serían los que están en la intersección, que eran 80. Y, a ver, el destacador. Y los que están acá solo con el novio. O sea, mi espacio muestral ahora son solo los que conocen al novio y todo lo demás se descarta. Entonces, ese de ahí sería mi espacio muestral. ¿Ya? Solo los que conocen al novio. O sea, 80 más 50, 130. Vamos entonces. La probabilidad va a quedar partida entre 130. Y de esos 130 yo debo seleccionar solo a los que conocen la novia, que serían mis casos favorables. En este caso mis casos favorables son los 80 que conocen a la novia. O sea, la probabilidad sería 80 de 130, que simplificadas me da 8 de 13. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Vámonos a la siguiente. En la siguiente es un problema bastante similar, solo que cambian la situación. Dice, la profesora de filosofía y el profesor de matemáticas tuvieron una discusión y terminaron en carabineros. El motivo fue que ambos fijaron la prueba para el mismo día y ninguno quería cambiarla. Para buscar una solución, la jefa de UTP realizó una encuesta a los 30 alumnos del curso para saber qué asignatura les complicaba más. Y aquí me dan los resultados de la encuesta. Dice, a 20 les costaba matemáticas, a 15 les costaban ambas y a 3 les costaba solo filosofía. Recuerde que la palabra solo marca una gran diferencia al momento de trabajar en el diagrama de Venn. Entonces, el primer paso, voy a completar el diagrama de Venn. Ahí voy a dibujar entonces mi rectangulito que representa el diagrama. Y como tengo estudiantes que les cuesta matemática y otros que les cuesta filosofía, voy a dibujar dos circulitos. Ahí está, uno para matemáticas y uno para filosofía. Ya. Entonces, ahora, espérame, se me quedó pegado el computador. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es ubicar la información. Entonces, siempre me conviene partir con los que cumplen ambas condiciones. Entonces, lo que yo sé es que hay 15 que les cuestan ambas. Aquí van a estar los de matemáticas y aquí van a estar los de filosofía. Hay 15 que les cuestan ambas asignaturas. Y fíjese aquí lo que dice. Dice que a 3 les costaba solo filosofía. Entonces, estos 3
que les cuesta solo filosofía no están contados en los 15 que yo puse ahí entre medio. Entonces estos van acá. Hay 3 a los que les cuesta solo filosofía. Y a 20 les costaba matemática. Es distinto porque esos 20 que les cuesta matemática también podría costarles filosofía. Entonces ya tengo 15 dentro de los que les cuestan matemáticas. ¿Cuántos me faltan para llegar a 20? 5. Entonces aquí yo tengo en total 20 más 3, 23 personas. Pero eran 30 alumnos. Eso significa que los 7 que me faltan son aquellos que no les cuesta ninguna de las dos. Ahí tengo el diagrama completo. Ahora me voy a ir a responder las preguntas. Primera pregunta dice, si se escoge un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que le cueste filosofía si se sabe que le cuesta matemática? Entonces es importante reconocer lo que me preguntan. A mí me preguntan la probabilidad que le cueste filosofía, pero sabiendo que le cuesta matemática. Esa es la condición. Entonces mi espacio muestral van a ser solo aquellos a los que les cuesta matemáticas. O sea, este circulito que estoy pintando acá en celeste. Por lo tanto, mi espacio muestral, que son los que les cuesta matemática, tiene un total de 20 personas. Por lo tanto, la probabilidad va dividida entre 20. Y de esos 20, ¿a cuántos les cuesta filosofía? Bueno, los que les cuesta filosofía son solo los que están en esta sección, en la intersección. O sea, serían 15 de 20. Por lo tanto, si simplifico entre 5, me quedaría 3 entre 4. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que al estudiante le cueste filosofía sabiendo que le cuesta matemáticas. Vamos ahora a la pregunta siguiente. Dice, si se escoge un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no le cueste ninguna de las dos asignaturas si se sabe que no le cuesta filosofía? Entonces, lo mismo, voy a ir a mi espacio, a mi diagrama, y voy a eliminar a aquellos que les cuesta filosofía, porque lo que yo sé ahora es que no le cuesta filosofía. ¿A quienes no le cuesta filosofía? Bueno, a todos los que están fuera del circulito de filosofía. O sea, aquí le voy a cambiar el color. A estos que estoy pintando en rosado y a estos que están acá. Ese sería mi nuevo espacio muestral. Los 5 que están acá, más los 7 que están que no les cuesta ninguna. Entonces mi espacio muestral ahora son 12 personas. Entonces la probabilidad de que no le cueste ninguna, dado que no le cuesta filosofía, sería, dijimos que eran 12 a los que no les costaba filosofía, serían partido en 12 y los favorables son los que no les cuesta ninguna. O sea, los que están acá afuera, 7 de 12. Esa sería la respuesta en la G. Y en la última dice, ¿cuál es la probabilidad que le cueste matemáticas si se sabe que le cuesta filosofía? O sea, me están preguntando la inversa de la pregunta anterior, matemáticas, dado que le cuesta filosofía, que no es lo mismo. Entonces, ahora mi espacio muestral van a ser aquellos a los que les cuesta filosofía, que son aquellos que voy a destacar en este circulito con verde. Estos son a los que les cuesta filosofía. Entonces, tengo un total de 18 personas. Mi probabilidad va partida en 18. Y de esos, ¿a cuánto les cuesta matemática? Bueno, a los que están acá en la intersección, que serían 15. 15 de 18, que si usted lo simplifica entre 3, le va a dar 5 de 6. O sea, la probabilidad que le cueste matemáticas, sabiendo que le cuesta filosofía, es de 5 entre 6. Que es distinta a la que yo había obtenido aquí, que era la probabilidad de que le cueste filosofía sabiendo que le cuesta matemáticas. ¿Ya? Ahí estaríamos. Eso es lo que usted tiene que saber respecto a los diagramas de Venn. Penúltimo tema, probabilidades de tablas de contingencia. Fíjese que las tablas de contingencia a mí me permiten presentar la información cuando yo hago más de una pregunta, cuando hago 2 preguntas al mismo tiempo. En este caso dice que se encuestó a un grupo de adultos que asistieron al cine cierto día y se les preguntó por su género favorito de acuerdo a la cartelera. Y ahí están los resultados en esta tablita bien encachada que aparece acá. Y fíjese que la encuesta se separó en 2 etapas. Se les preguntó, bueno, se separó en hombre y mujer y después se separó en 3 categorías que son terror psicológico, comedia romántica y acción.
Entonces, lo primero que yo debo hacer para poder responder las preguntas que me hacen a continuación es completar los totales de cada categoría, porque de acuerdo a las condiciones que me vayan imponiendo, yo voy a tener que ir modificando el grupo de encuestados que yo debo considerar para calcular las probabilidades. Entonces, primero vamos a completar por categoría. ¿A cuántos en total les gustaba el terror? Serían 25 más 30, 55. ¿A cuántos les gustaba la comedia romántica? 15 más 40, 55. Después acá de acción, 90. ¿Cuántos hombres eran en total? Sumo 25 más 15 más 40. Eso me da 80. Y si sumo a las mujeres, eso me va a dar un total de 120. Con eso, yo puedo deducir que el total de personas que se encuestaron ese día serían 200. Y eso me debe calzar tanto en las columnas como en las filas. Y efectivamente así es. Son 200 personas en total. Entonces ahora, fíjate que en la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el género favorito de un encuestado sea el terror psicológico? Entonces esta pregunta no es una pregunta de probabilidad condicionada porque no me están imponiendo ninguna condición o no me están dando ninguna información adicional. Solo me preguntan la probabilidad de que le gusten las películas de terror. Entonces esto sería la probabilidad clásica, la de toda la vida. La probabilidad que le guste el terror. Como no me están restringiendo ni dando una información adicional, los casos totales serían todos los encuestados, o sea, los 200. O sea, es algo entre 200. Y de esos 200, ¿a cuántos les gusta el terror? A todos estos que están acá, o sea, a los 55 de 200, que si usted lo simplifica entre 5, eso le va a dar 11 de 40. Simplifiqué acá en 5. Esa sería la probabilidad de que a un encuestado le gusten las películas de terror. 11 de 40. Sin embargo, en la pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado prefiera las películas de acción dado que es mujer? Entonces acá me están preguntando la probabilidad de que le guste la acción sabiendo que es mujer. Eso se abreviaría en notación matemática así. Y acá viene lo interesante de las tablas de contingencia. Como tu condicional es que sea mujer, tú solo debes considerar en tu espacio muestral a las mujeres del grupo. O sea, el total de personas serían estas 120 que están acá. Por lo tanto, para sacar la probabilidad, tú sabes inmediatamente que va a ir partido entre un total de 120. Y de ese espacio muestral, tú te quedas con aquellos que les gusta la acción, que sería en este caso 50 de 120, que si lo simplificamos por 10 sería 5 entre 12. Esa sería la manera de trabajar la probabilidad condicionada en una tabla. De manera similar, en la C dice, ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado sea hombre? O sea, probabilidad de que sea hombre, dado que le gusta la comedia romántica. Entonces, ahora nuevamente tiene una condición, pero ahora la condición es que le gusta la comedia romántica. Entonces, nos vamos a ir acá. A ver, me falló el destacador. ¿No? Sí, me falló el color. A ver, ya. Vamos entonces a trabajar solo con aquellos que les gusta la comedia romántica. O sea, mi espacio muestral ahora es este grupito de acá. O sea, tengo a 55. Por lo tanto, mi probabilidad va a ir partida en 55. Aquí recordar que mi condición es que le gusta la comedia romántica. Y de esos 55, ¿cuántos son hombres? Simplemente 15. 15 de 55, que simplificado entre 5 me da 3 de 11. Esa sería la probabilidad de que sea un hombre, dado que le gusta la comedia romántica. Y finalmente, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el encuestado sea mujer, dado que no le gusta el terror psicológico? Entonces, lo escribo en notación matemática. Probabilidad de que sea mujer, dado que le voy a poner acá no terror, o sea que no le gusta el terror. Y acá tiene una sutileza. Como a mí la condición que me están imponiendo es que a mi encuestado no le gusta el terror psicológico, entonces debo quedarme como espacio muestral a todos aquellos que no les gusta el terror psicológico. O sea, me sirven los que les gusta la comedia romántica, y también me sirven los que les gusta la acción. Entonces, el total de personas que cumplen con eso, que no les gusta el terror, serían estos 55 que están acá, más estos 90 que están acá. O sea, un total de, si lo sumo bien, 55 más 90 serían 145 personas. Y de esos
¿Cuántas son mujeres? Nuevamente las que son mujeres serían estas que están acá y estas que están acá. O sea, un total de 40 más 50, 90 mujeres. Y si ese resultado yo lo simplifico, lo puedo simplificar por 5, entonces la respuesta que obtendría es 18 entre 145, que si lo simplifico entre 5 me da 29. Y como el 29 es primo y el 18 no tiene un factor 29, yo no puedo simplificar nada más. Esa sería, chiquillos, la manera de trabajar con las tablas de contingencia. Si usted se fija, las preguntas más sencillas de la prueba van a tener que ver con diagramas y tablas de contingencia, porque uno directamente extrae la información de acuerdo a la pregunta que le hacen, ¿ya? Y nos vamos finalmente al último tema, que es mi favorito y el más interesante de todo, porque es aquel que tiene más aplicaciones prácticas en este campo de la probabilidad, que es el teorema de Bayes. Primero, contextualicemos. El teorema de Bayes es una propiedad o una cosa que se demostró que es verdadera en matemáticas, que me permite relacionar la probabilidad de que ocurra un evento dado que ha ocurrido una condición con la probabilidad de que ocurra la condición dado que ha ocurrido el evento. Me explico. Teorema de Bayes afirma que la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que ya ocurrió un evento B, se relaciona de la siguiente manera con su inversa. Es igual a la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que ha ocurrido A, por la probabilidad de que ocurra A, partido en la probabilidad de que ocurra B. Esa es la fórmula de Bayes en su versión más sencilla. O sea, lo que me está diciendo esto. ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté enfermo si me duele la cabeza? Enfermo dado que me duele la cabeza. Bueno, dice, es la probabilidad de que te duela la cabeza dado que estás enfermo por la probabilidad de que estés enfermo dividido en la probabilidad que te duela la cabeza. Entonces, la utilidad de este teorema de Bayes es que me permite encontrar la probabilidad de la inversa de otra condicional. Entonces, vamos a ver cómo se aplica en este problema y luego vamos a resolver las preguntas que vienen a continuación. Mire, dice, para distribuir a los estudiantes de tercero medio en 3 talleres deportivos, se realizó un análisis de preferencia. Primero, se clasificó a los estudiantes entre nuevos y antiguos, encontrándose que el 80% de los estudiantes eran antiguos. De los estudiantes antiguos, el 20% eligió arte, el 45% eligió deportes y el restante eligió jardinería. Pero de los estudiantes nuevos, el 10% eligió arte, el 60% deportes y el restante jardinería. Entonces, primera cosa que yo debo hacer, completar el diagrama de árbol con sus probabilidades para organizar la información. Acá es muy importante que usted sepa construir el diagrama de acuerdo a cómo le presentan la información. Dice que primero se separó a los estudiantes en nuevo y antiguo. Entonces mi diagrama debiera sí o sí comenzar separando a los estudiantes en 2 grupos. Nuevos, ahí le voy a poner nuevos y antiguos. Ahí está. Y luego, yo ya sabiendo que un estudiante era nuevo, dice, o antiguo, dice, de los estudiantes antiguos. O sea, yo ya sé que el estudiante era antiguo. Ahí se separó en arte, en deporte o en jardinería. Entonces, ¿cuántos eligieron arte? ¿Cuántos eligieron deporte? ¿Y cuántos eligieron jardinería? Eso lo voy a ver después con la información que me dan. Y de los nuevos también los separaron en arte, deporte y jardinería. Así debiera verse mi diagrama de árbol. Sin embargo, a este diagrama de árbol le falta lo más importante. Un diagrama de árbol está incompleto porque los diagramas de árbol siempre deben llevar la probabilidad indicada en cada uno de los caminos. Entonces, primero dice que el 80% de los estudiantes eran antiguos. Entonces, la probabilidad de que un estudiante sea antiguo, si lo escribo como decimal, sería 0,8. 80% es lo mismo que 0,8. 80 dividido 100. Y si el 80% era antiguo, para tener el 100%, eso significa que el 20% eran nuevos. O sea, el 0,2 de probabilidad la tienen los nuevos. Recuerda que las probabilidades siempre te deben sumar 1. ¿Ya? Entonces ahí me suman 1. 20% y 80%. Nos vamos a ir ahora a separar a los estudiantes de acuerdo a si son nuevos o antiguos. Y dice que de los antiguos,
el 20% eligió arte, o sea, la probabilidad escrita como decimal sería 0,2. El 45% eligió deporte, aquí le voy a poner 0, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me acabó la batería del lápiz. Ah, no, aquí está. Dice que el 0,2 eran los que eligieron arte, el 45% eligió deporte, entonces 0,45, y el restante eligió jardinería. Como entre los que eligieron arte y deporte ya llevo 0,65, me falta 0,35 para tener el 100%. Entonces el 35% eligió jardinería. Pero de los antiguos, ¿cuántos eligieron arte? Perdón, de los nuevos. Ah, no, aquí, espérame, que el diagrama me quedó al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba poniendo los datos de los nuevos en los antiguos, de los antiguos en los nuevos. Ya, vamos de nuevo. De los antiguos, el 20% eligió arte, o sea, 0,2. El 45% deportes, 0,45. Y los que me faltaban, que eran el 0,35, jardinería. Y de los nuevos, el 10% me dicen que eligió arte, o sea, acá era 0,1. El 60% eligió deporte, 0,6. Y jardinería eligió lo que me falta. Ya llevo un 70%, entonces sería 0,3 para llegar al 100%. Ahí sí mi diagrama está totalmente completo. Ahora, me voy a ir a la pregunta que me hacen. Ojo que acá estas preguntas yo las hice intencionalmente en ese orden para que usted tenga claro el paso a paso que debe seguir para responder una pregunta usando el teorema de Bayes. Dice, primero, determine la probabilidad de que un estudiante escoja jardinería, o sea, probabilidad de jardinería, dado que es nuevo, o sea, sabiendo que es nuevo. Y esa probabilidad yo la puedo deducir directamente del diagrama, no puedo calcular nada, no debo calcular nada. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la probabilidad de que un estudiante tome jardinería sabiendo que es nuevo, y eso yo lo tengo directamente en el diagrama. Los que tomaron jardinerías sabiendo que ya eran nuevos, o sea, condicionado a que eran nuevos, eran estos 0,3 que están acá. Entonces la probabilidad de que tome jardinería sabiendo que el estudiante es nuevo se lee directamente, es 0,3. Ya la tengo. Siempre acá van las probabilidades condicionadas a lo que ha pasado antes, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta era súper directa. Después dice, determine la probabilidad total de que un estudiante escoja jardinería. Entonces acá tengo que tener ojo. Un estudiante podría tomar jardinería en dos casos. Podría tomar jardinería estando acá o estando acá. Pero un error común sería sumar estas dos probabilidades porque resulta que estas probabilidades están en relación a la condición que estaba antes. O sea, no hay un 0,3 que tomó jardinería, es un 0,3 del 0,2 que eran nuevos. Entonces yo para saber cuál es la probabilidad total de que un estudiante escoja jardinería, debo calcular la probabilidad de que sea nuevo y haya escogido jardinería y agregarle la probabilidad de que sea antiguo y haya escogido jardinería. Entonces, aquí antiguo. Entonces, ¿cómo se saca la probabilidad cuando hay un i? Eso se saca con la regla multiplicativa. Si yo quiero la probabilidad de que sea nuevo y haya escogido jardinería, simplemente multiplico las probabilidades a lo largo del camino. O sea, en este caso, esta probabilidad sería 0,2 multiplicada por 0,3. ¿Por qué? Porque es el 30% que escogió jardinería, pero del 20% que era nuevo. Y eso se simboliza con una multiplicación. Más, ahora debo sacar el 35% del 80%, porque son los antiguos que escogieron jardinería. Entonces ahora debo seguir este camino con este. O sea, sería multiplicar 0,8 por 0,35. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es totalmente distinto a haber sumado este con este. 0,2 por 0,3 da 0,06. Eso yo lo puedo sacar sin calculadora. Y 0,8 por 0,35. Eso me da a mí 0,28. ¿Ya? ¿Cómo hice esto rápido? 0,2 por 0,3. Esto es lo mismo que 2 por 3, que es 6.
y como hay dos cifras después de la coma, debo dejar dos cifras después de la coma, 0,06. Lo mismo hice con 0,8 por 0,35. 8 por 35 son 280. Pero, como hay tres cifras después de la coma, debo dejar tres cifras después de la coma. 0,28, que es lo mismo que 0,280. Si sumo ambos, esto me da 0,34. Si no me equivoco. 240, sí, 0,34. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad total de que un estudiante escoja jardinería? Sería 0,34, o sea, solo el 34%. Ahora, dice en la pregunta D, y aquí viene lo más interesante, utiliza el teorema de Bayes para determinar qué tan probable es que un estudiante sea nuevo, dado que tomó el taller de jardinería. O sea, ahora me están preguntando lo contrario a la pregunta B. Probabilidad que sea nuevo, sabiendo que escogió jardinería. Y acá yo estoy obligado a usar el teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar esta probabilidad con el diagrama que tengo construido ahí. Porque para hacerlo, debía haber primero separado a los estudiantes por taller y luego haberles preguntado si eran nuevos o antiguos para que me dé directamente esta probabilidad. Pero como yo organicé la información o me dieron la información para que yo la organizara en el otro formato, no puedo llegar y calcular la probabilidad. Pero afortunadamente el teorema de Bayes me va a salvar, porque dice el teorema de Bayes, la probabilidad que sea nuevo, dado que escogió jardinería, es la inversa. O sea, probabilidad de que haya escogido jardinería, dado que es nuevo, por la probabilidad de que sea nuevo, dividido en la probabilidad de que haya tomado jardinería. Y conozco esas. Yo ya sé la probabilidad de que tome jardinería dado que es nuevo, es 0,3. También conozco la probabilidad de que haya tomado jardinería, es 0,34. O sea, esta la conozco y esta también. ¿Cuál me falta? La probabilidad de que sea nuevo. Pero esa me la dan directamente en el diagrama, porque la probabilidad de que sea nuevo es 0,2. Entonces ya tengo todo lo necesario que me pide Bayes. Simplemente ahora voy a reemplazar. Entonces, probabilidad de que tome jardinería dado que es nuevo es 0,3. Eso va multiplicado por la probabilidad que sea nuevo, que era 0,2. Y eso va dividido en la probabilidad total de que haya tomado jardinería, que era 0,34. Entonces, 0,3 por 0,2 me da 0,06. Aquí se me chisporroteó. 0,06. Y eso va dividido en 0,34. ¿Cómo calculo esto sin calculadora? Bueno, corro la coma decimal dos veces amplificando por 100 y esta fracción se convierte en 6 entre 34, que si lo simplifico por 2 me da 3 entre 17. Esa sería la probabilidad de que un estudiante sea nuevo, dado que escogió jardinería, que es muy alejado del 0,3 que me daba originalmente la inversa, que era la probabilidad de que tome jardinería, dado que es nuevo. Eso es lo que me dice el teorema de Bayes. Así se utiliza. Siempre debo seguir los pasos que se indican acá para obtener todos los datos que van en la fórmula de Bayes. Vamos con la E. En la E te dice, siga un procedimiento similar y determine la probabilidad de que el estudiante sea antiguo si se sabe que escogió deporte. Entonces, vámonos acá. Voy a copiar este diagrama para no tener que hacerlo de nuevo. Ahí vamos a cortarlo. Ahí tengo el... Ojo, vamos a ver, pegar. No, me mandé la mansa en barra. Espérame. Vamos a... Oh, no sé qué hice. Ahí está. Vamos a cortar esto que está acá. Y... A ver. Ah, no. No me va a dejar... No me va a dejar cortarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a tomar una captura de pantalla. No, no voy a tomar una captura de pantalla. A ver, déjame pensar. ¿Cómo puedo recortar esto? A ver, quizás si lo hago con más cuidadito, ahí.
No. Definitivamente no. Ya, vamos a hacer el diagrama nomás. Lo vamos a dibujar de nuevo para no perder más tiempo. Entonces, mi diagrama era nuevo, antiguo. Los nuevos eran 0,2, los antiguos eran 0,8, 80%. De los nuevos, el 10% había elegido arte, 0,1. Deporte el 60, 0,6. Y jardinería los restantes, 0,3. De los antiguos, tenía arte, deporte, jardinería. ¿Cuánto habían escogido artes? Tengo aquí nuevo, antiguo. 0,2, 0,45 y 0,35. Ya. 0,2, 0,45 y 0,35. Esas eran las probabilidades de cada una de las ramitas del árbol. ¿Ya? Entonces, si usted se fija ahora, lo que le están pidiendo es que usted determine la probabilidad de que sea antiguo, dado que escogió deportes. Y eso usted no lo puede sacar del diagrama. Usted puede sacar la probabilidad de que escoja deporte, dado que es antiguo. Entonces, ¿qué dice la fórmula de Bayes? Que es la probabilidad inversa, o sea, deporte, dado que es antiguo, por la probabilidad de que sea antiguo, dividido en la probabilidad de que escogiera deportes. Y todas esas probabilidades yo las puedo sacar del diagrama. ¿Por qué? La probabilidad de que escogiera deporte, dado que es antiguo, yo la saco directamente. Los que escogieron deportes, dado que eran antiguos, eran estos, 0,45. ¿Cuál es la probabilidad de ser antiguo? O sea, este dato lo tengo. ¿Cuál es la probabilidad de ser antiguo? Esa me la da directamente el diagrama, 0,8. ¿Y cómo saco la probabilidad total de que haya escogido deporte? Bueno, ahí me sirven dos casos. Me sirven los que son nuevos y escogieron deportes, y los que son antiguos y escogieron deportes. Entonces, ¿cómo saco esas probabilidades? Con la regla multiplicativa. Debo multiplicar 0,2 por 0,6 y a eso sumarle la del otro camino, que sería 0,8 por 0,45. Eso me da el siguiente resultado. 0,2 por 0,6 me da 0,12 más 0,8 por 0,45. Eso debiera darme 0,36. Da exactamente 0,36. Entonces 0,12 más 0,36 son 0,48. Eso significa que ya tengo este dato, la probabilidad de que tomara deportes, un 48%. Entonces, ahora me voy a ir a calcular lo que me pedían. La probabilidad de que sea antiguo, dado que escogió deportes, como ya tengo los tres datos que necesitaba, la voy a reemplazar en la fórmula. Sería 0,45 por 0,8 partido en 0,48. Arriba me da 0,36 y abajo 0,48. Y para calcular esto sin calculadora, amplifico por 100 y me da 36 entre 48, que simplificado por 6, me quedaría 6 de 8, y luego simplifico por 2, me va a quedar 3 de 4, o sea, 3 cuartos. Hay un 75% de probabilidad de que sea antiguo, sabiendo que escogió deportes. Entonces, esa sería la probabilidad que me estaban pidiendo. Y por último, en la pregunta F, yo debo hacer lo mismo y usar el mismo diagrama. Entonces, ¿qué me piden? La probabilidad de que sea nuevo, dado que escogió arte. Entonces voy a hacer un procedimiento similar. Probabilidad de que sea nuevo, dado que escogió arte. Voy a expresar esto de acuerdo a lo que me diría el teorema de Bayes, que es la probabilidad de que escoja arte, dado que es nuevo, por la probabilidad de que sea nuevo, dividido en la probabilidad de que escogiera arte. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que escoja arte dado que es nuevo? La leo directamente del diagrama. ¿Cuáles son los que escogieron arte dado que eran nuevos? 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de ser nuevo? También me la da el diagrama. 0,2.
Y me falta la probabilidad total de que haya escogido arte. Y ahí me van a servir todos los que escogieron arte. O sea, nuevo y arte. O sea, este por este, nuevo y arte. Y antiguo y arte. O sea, este por este. Entonces, ¿cómo quedaría expresado? Sería 0,2 por 0,1 más 0,8 por 0,2. Finalmente, entonces, tengo todo lo que yo necesito para sacar lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esto me va a dar 0,02 más 0,16. Y eso da en total 0,18. Voy a la fórmula de Bayes y ya conozco esto, esto y esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0,1 por 0,2 dividido en 0,18. O sea, simplemente 0,02 dividido en 0,18. Y si amplifico por 100, eso me va a dar 2 entre 18. Que simplificado sería 1 de 9. Esto me dice que 1 de cada 9 estudiantes que entraron a arte eran estudiantes nuevos. Porque la probabilidad de que sea nuevo, dado que entró a arte, sería 1 de 9. Esa sería la manera correcta de utilizar el teorema de Bayes. Así que les agradezco por su paciencia. Este video se alargó más de lo que pensábamos, pero espero que les sea de mucha utilidad. Así que gracias por su atención y nos vemos en la resolución de la guía preprueba. ¿Ya? Que estén muy bien.